Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Tal como lo anunciamos, vamos a conversar con el diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la unidad, Marcos Figueroa. Gracias por estar aquí con nosotros, muy buenos días. Muy buenos días, Andrina, muchas gracias a ti, Venevisión. Muy importante y oportuna su presencia cuando en el escenario nacional reaparece el tema eléctrico como uno de los principales enfoques que da la prensa en virtud del proceso de sequía. Escuchábamos el día martes en su participación en la Asamblea Nacional que pedía un derecho de palabra y quería colocar en la temática del día que se abordara en el Parlamento los bombillos ahorradores como tema principal. Ayer observamos que fue la Contraloría General de la República a formular una denuncia. El día de hoy en la prensa nacional sale un trabajo especial del diario 2001 donde hace un enfoque de lo que está sucediendo a su juicio con el tema de los bombillos ahorradores. Sí. Explíquenos de qué se trata. Mira, hay una gran improvisación por parte del gobierno nacional. Yo responsablemente debo decirlo. El país en este momento, en una situación económica como la que atraviesa, Jesse Chacón, ministro para el área energética, anuncia una nueva inversión por la sustitución de una tecnología LED. Es decir, le anuncia al país que va a hacer una inversión de 5.500 millones de dólares para sustituir los bombillos ahorradores. Los bombillos ahorradores, yo quiero que la gente en su casa sepa, son los bombillos que distribuyeron a través de las misiones energéticas, los consejos comunales, las comunas, en los supermercados. Estamos hablando de más de 200 millones de bombillos que ingresaron al país con el concepto del ahorro de energía, cuestión a la cual uno no se opone, por supuesto, y en su oportunidad era importante, pero hubo advertencias en ese momento de lo contaminantes que son estos bombillos. Advertencias que van con el tema de la salud. ¿En qué sentido pudiera denominarse que estos bombillos son contaminantes y que fue una decisión errada? Mira, y cuando usted dice que se hicieron advertencias, ¿quién hizo las advertencias en ese momento antes de que se formalizara el proceso de compra? Recuerda que el país entró en una crisis energética enorme. En ese momento nombran para jefe de Estado Mayor el asesor y a Ramiro Valdés como asesor de Venezuela en esa área. En ese entonces estaba en la cartera energética todavía, o está todavía el ministro Rafael Ramírez. Compran y adquieren una tecnología contentiva de mercurio. Hubo informes de la Universidad Central de Venezuela, el Departamento de Biología específicamente, Fonacite, que es un miembro adscrito al gobierno nacional, recomendó la no compra de esta tecnología. Pero yo te quiero rápidamente explicar lo que es todo el disparate eléctrico, lo que se cometió adquiriendo esta tecnología, pese a las advertencias incluso mundiales. Es decir, ya el mundo había buscado otra tecnología, porque el mercurio va directo al hombre. El mercurio ocasiona enfermedades muy graves como el cáncer, el autismo, enfermedades respiratorias, daños cerebrales. No lo digo yo, no lo estoy improvisando, ni es una campaña de prestigio ni de conmoción nacional, sino de responsabilidad. Este gobierno pensó más en el negocio que en la salud de los venezolanos. Es decir, la toma de decisión en ese momento, que era importante para no dañar, para no meter veneno en los hogares humildes de Venezuela, en todos los hogares de Venezuela, 200 millones de bombillos compraron y los metieron al país, pese a todas estas advertencias, incluso de organismos mundiales de salud, que comprueban todo. En el 2006 se creó la Misión Revolución Energética, convenio Cuba con Venezuela. En el 2009-2010 se crea el Ministerio de Energía Eléctrica y se crea el Estado Mayor Eléctrico. Ahí entra en función Ramiro Valdés como asesor del gobierno. Y en el 2013-2014 se profundiza con la Misión Electricidad y se anuncia la eliminación de bombillos ahorradores. Pero en este ciclo 2009-2010, yo le quiero explicar a los venezolanos, metieron los bombillos y compraron, no solo que compraron esta cantidad de bombillos, sino que además una fábrica instalada en Venezuela, y hay que ser responsables, señores ministros. El chanchullo no puede estar por encima de la salud de un pueblo. Por la salud no se puede jugar. Esa mala decisión, y yo aquí quiero emplazar a la Contraloría General de la República con responsabilidad absoluta, es un problema de salud al cual sometieron a los venezolanos. ¿Por qué? Si en ese momento la toma de decisión por parte del ministro de Energía, Rafael Ramírez, en el convenio Fonden, y aquí lo puedo mostrar, Fonden, Fondo Chino PDVSA, China fabricó, es decir, Vietnam, la tecnología Vietnam, China fabrica, Cuba vende a Venezuela, compra, por supuesto, el país, facturan por Cuba y traen 70 millones envenenados de bombillos. Pero no son 70 millones. Ayer estábamos revisando las cifras y en voz del propio ministro Chacón, que además todo lo que están denunciando y todo lo que están diciendo está saliendo de la misma fuente del gobierno nacional. El grave error que cometieron al someter a gente al problema de contaminación con el mercurio. Yo quiero insistir en esto. No hay una cultura
de reciclaje del bombillo. El ciclo del bombillo son 2 años apenas. Ajá, pero ¿cuál, desde el punto de vista de las personas que tienen ya instalado este tipo de bombillos en su casa, cuál es el riesgo? ¿Usted dice que hay riesgo de si ese bombillo está en uso o solamente si el bombillo se quiebra y entra en contacto con las personas para que la gente en su casa lo entienda? Quisiera además ser responsable, no caer en una campaña que conlleve a comentarios malintencionados. Hay que ser responsable con el país, pero yo creo que aquí la mayor responsabilidad debieron tenerla el ministro Rafael Ramírez en esa oportunidad, quien fue el responsable y autorizó esta compra. El bombillo tiene un ciclo de 2 años. La vida útil del bombillo se contempla en 2 años. Este bombillo, si a usted en este estudio tuviéramos algún bombillo de mercurio o en su casa, usted abre la alacena de su casa o va a cambiar el bombillo, lo sustituye y ese bombillo cae, usted debe abrir las ventanas. Debe abrir las ventanas y dejar 15 minutos que esto salga de allí. ¿Qué ocurre en los barrios? En muchos barrios donde la misión energética y los consejos comunales, las comunas, el que compró el bombillo en la urbanización, el que tiene este bombillo que además fue el que suministró y autorizó al gobierno para traerlo al país, cuando este bombillo, el mercurio, se rompe, entra en contacto con el aire, entra en contacto con la tierra o entra en contacto con el agua, entonces comienzan los problemas y son altamente contaminantes. Es decir, hay toneladas de mercurio difuminadas, diseminadas por todo el país y en cada barrio del país. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer a la fecha? Lo primero es que el gobierno nacional debió instalar plantas de reciclaje, no las tiene, es mentira, no hay una política y una cultura de reciclaje para el tratamiento del bombillo. Estos bombillos van directo a la basura, la gente agarra el bombillo y lo zumba directamente cuando las compactadoras de basura lo aplastan, prácticamente todo el mercurio sale, es decir, una irresponsabilidad haber traído esta tecnología. Cada bombillo de estos tiene aproximadamente entre 0,03 y 1 miligramo de mercurio. Si tú multiplicas eso por la cantidad de bombillos que metieron al país, además instalaron una planta para fabricar 25 millones de bombillos anuales, 2.900 millones en el estado Falcón, con tecnología Vietnam. ¿Qué va a pasar con ese poco de plata? ¿Qué va a pasar con esos recursos que invirtió el país? ¿Es que acaso estamos viviendo una bonanza donde importa más la triangulación, donde importó más el chanchullo y el diferencial cambiario que la salud del pueblo venezolano? O sea, aquí se trata de un problema de salud, aquí se trata de revisar y el gobierno debe revisar por qué hay tantas incidencias y yo quiero que aquí los expertos, y se haga un debate nacional y los expertos en esta materia lo traigamos a colación, tengamos la responsabilidad ante el país, que el gobierno le dé la cara al país, por qué hay tantas incidencias de autismo hoy en Venezuela, eso hay que revisarlo, por qué hay tantos casos de enfermedades respiratorias, por qué hay tantos casos de cáncer hoy en el país que pudieran estar vinculados, y lo digo responsablemente, a este tema de los bombillos ahorradores por no tener la cultura para el manejo. Diputado, se nos agotó el tiempo. Yo quisiera que usted nos hablara de qué es lo que viene, qué falta por hacer. Ya usted hizo la denuncia ante la Contraloría General de la República, qué se puede esperar y si usted observa que existe la disposición del Ejecutivo Nacional de rectificar en esta decisión que usted considera totalmente errada. Sí, lo primero que el gobierno anunció que va a rectificar, está dando la razón a que se cometió un error. Lo que aquí hay que establecer es responsabilidad. No se puede actuar tan frescamente, tan cínicamente ante el país, gastando todo el erario público en medio de una situación donde no hay comida, donde los anaqueles están vacíos, anunciarle al país que se van a invertir 5.500 millones de dólares para traer una nueva tecnología. No es lo mismo un termómetro de mercurio, ministro Chacón, que un bombillo de estos que al quebrarse ocasiona un problema. Yo solicité de la Contraloría, espero por parte de la Contraloría un pronunciamiento, la Asamblea Nacional debe abrir un gran debate, los expertos en esta materia tienen que explicarle al gobierno, tiene que implementar ya una campaña para que esto se evite la contaminación de mercurio en todo el país. No es fácil recoger 200 millones de bombillos que ingresaron, se actuó de forma irresponsable quienes tomaron la decisión y yo responsabilizo al ministro Rafael Ramírez en ejercicio, en funciones de la responsabilidad absoluta de lo que fue una mala decisión en la implementación de esta tecnología. Bueno, diputado, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Muchas gracias. Le damos las gracias por haber estado con Importante nosotros tema. hoy en Entrevista a Venevisión, sin duda. Él es Marco Figueroa, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la unidad. Gracias por estar Muchas con gracias nosotros. De inmediato el pase es para Gualesca y Manuel. Las citas en la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Desde ya los estamos esperando.